Hola, ¿cómo están todas y todos? Ya que el público me ha pedido tanto este tema, vamos a hablar hoy día un poquito de la fibromialgia. Ustedes saben que la fibromialgia es una patología muy amplia que abarca muchas otras especialidades. Por lo tanto, aquí yo voy a hablar un poquito así como de cosas generales. Me interesa mucho que aprendan hoy día como los mecanismos por los cuales se produce la enfermedad. Y ustedes entendiendo los mecanismos se van a ir dando cuenta que podemos hacer cosas netamente farmacológicas en un principio que nos van a ir ayudando a poder sobrellevar la enfermedad. ¿Ya? La idea es que ustedes vayan aprendiendo esto. Yo les voy a compartir la pantalla que tengo aquí, un PowerPoint preparado para ustedes. Y cuando los médicos hablamos de fisiopatología, principalmente lo que queremos hacer acá es como tratar de entender un poco las enfermedades desde un punto de vista como del por qué se van produciendo, o sea, como los factores de riesgo, ¿cierto? Todo lo que está implicado en una patología de estas características, ¿ya? Entonces, como concepto general, la fibromialgia se caracteriza por ser un dolor generalizado, sin embargo puede partir con un dolor puntual. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes, como ustedes saben, el motivo de consulta es me duele todo, que uno le dice como broma tiene toditis o totalgia, pero a veces te puede llegar un paciente que empieza, por ejemplo, con un dolor en una rodilla, el dolor se empieza a generalizar hacia el muslo, a la pierna, a la cadera, o de repente un dolor de hombro que se empieza a mover hacia el cuello, o hacia el codo, hacia el brazo, hacia la paleta. Entonces, la mayoría de las veces es generalizado, pero siempre hay como uno o dos lugares donde empieza esto. Y aquí lo que ocurre es que el paciente va a presentar una respuesta aumentada a los estímulos. ¿Ya? Hay un concepto que se llama los como sistema nociceptivo, que justamente imagínense como una red que está ultramente conectada con nuestro sistema nervioso central a nivel del cerebro y a nivel de la médula espinal y el sistema nervioso periférico también, que son todas esas neuronas alargadas que tenemos ya sea para sentir un estímulo de calor, de frío, por ejemplo, si yo me pego en un pie o siento un pinchazo, voy a sentir que esto me llega a la otra parte del cuerpo porque mi organismo está teniendo como unos receptores que van a captar este dolor y en esta enfermedad esa respuesta está como más exagerada de lo normal. Por eso yo a las pacientes les digo, por ejemplo, si a mí me duele la muela y tengo fibromialgia, ese dolor yo lo voy a sentir multiplicado por dos o por tres, o si tengo un dolor de cabeza, un dolor de guatita. Entonces, ahí vamos a ir viendo por qué pasa esto a algún tipo de paciente y a otros no. El dolor está dentro de este grupo que yo le he hablado en otras oportunidades del dolor crónico, ¿cierto? Hemos hablado del dolor agudo, que es el dolor del momento. Por ejemplo, yo en este momento me encuentro con un lumbago agudo, me tuve que tomar unos medicamentos porque en realidad muy fuerte el dolor que a uno lo deja invalidado, pero yo sé que tomando el medicamento y haciendo algunos cambios posturales, en 2 o 3 días yo voy a estar mejor. Acá el dolor crónico, lamentablemente, es sentir ese mismo dolor fuerte, invalidante, pero todos los días de la vida. Despertarme con ese dolor, acostarme con el dolor, por lo tanto, va limitando y va alterando la calidad de vida, ¿cierto?, de las cosas básicas de la vida diaria, como ir al baño, peinarme, bañarme. Lamentablemente, esto como le da mucho a las mujeres que están en edad fértil, muchas veces la vida familiar se altera también, ¿cierto? Sin poder acudir a las cosas familiares, de repente uno se empieza a aislar por el dolor. Sabemos también que la cama tampoco es nuestro mejor aliado porque uno descansa, pero en realidad ese descanso no es tan potente. Amanecemos el otro día igual apaleados, desganados, entonces es muy limitante tener este dolor crónico. ¿Puede o no ir asociado a rigidez articular? La mayoría de las veces yo le diría que sí, el paciente le cuenta al doctor que siente las articulaciones tiesas, como que les cuesta moverla. Y si ustedes se acuerdan de los videos que he hecho de artritis reumatoide y de artritis psoriática, el síntoma se parece, que es una rigidez articular. Por lo tanto, para el médico, a veces en un principio que no tenga tanta experiencia, puede un poco por el desvío el diagnóstico, e inclusive hay casos que se plantean que puede ser una artritis y en realidad termina siendo una fibromialgia. A mí me ha pasado, otros colegas también lo ha pasado, a los dos lados, que uno piensa que es fibro y termina siendo artritis, o de repente uno piensa que es artritis y termina siendo fibro. Ahí como que habitualmente la evolución clínica y algunos exámenes complementarios nos van ayudando, ¿ya?
Indudablemente, si yo tengo dolor crónico, no estoy descansando bien, por lo tanto voy a presentar trastornos del sueño. Muchas veces los pacientes tienen insomnio, fatigabilidad, ¿cierto? Al despertar, esa fatiga como una sensación de gripe, como constante, como que estuviera sin descansar. Alteración en la cognición. La cognición habitualmente está asociada a lo que es memoria, concentración, a la toma de decisiones también. Por lo tanto, muchas veces los pacientes van a desarrollar problemas a nivel de memoria, los angustia bastante, muchos piensan que están empezando a tener síntomas de Alzheimer o otras patologías neurológicas, y aquí uno los tiene que calmar un poquitito y explicarle que es parte dentro de todo este circuito la alteración de la cognición. ¿Ya? Trastornos del ánimo, mucho paciente depresivo, mucho paciente con ansiedad también, que puede ser primario, así por ejemplo que yo vengo con un cuadro depresivo y me da dolor, o ya secundario, que la misma enfermedad, al ver que no estoy repuntando, que estoy enfermo, que no se me pasa, me empiezo a deprimir por el dolor. Y lamentablemente esta enfermedad carece de algún biomarcador, por eso el diagnóstico nosotros le llamamos clínico, que quiere decir con lo que nos cuenta el paciente, y a veces nos apoyamos con un examen físico, ¿ya? Pero en general el diagnóstico, y después les voy a mostrar la clasificación, se basa como en la historia que le cuenta el paciente, el tiempo de duración de la sintomatología, y como les repito, nosotros podemos estar haciendo exámenes por muchos lados, imágenes, sangre, y no vamos a encontrar nada que haga un diagnóstico de fibromialgia. Por lo tanto, el diagnóstico carece de ese biomarcador. En algún congreso se ha logrado ver pacientes con fibro que le han medido y han objetivado esto que se llama la microscopía confocal de córnea, que en resumidas cuentas es como mirar un microanálisis de las capitas de la córnea, y se vieron que las pacientes con fibro tenían menor grosor de una zona del nervio versus las pacientes que no tenían la enfermedad. Y lo otro, la densidad también del nervio era diferente. Entonces eso como que nos da una luz para poder decir que tal vez todos esos pacientes que no les creen, ¿cierto? Muchas veces me llegan a la consulta diciendo, doctor, nadie me cree ni en la casa, ni los mismos colegas, que eso es más terrible todavía, que un colega que estudió medicina no crea en la enfermedad, pero bueno, hay de todo. Esto podría ayudar un poquitito a hacer algún diagnóstico más preciso, ¿ya? Eh, Como concepto general también, imagínense que esto es como el control del volumen de la tele o del equipo, ¿cierto? De la radio, donde este volumen hace que el umbral del dolor sea más bajo. O sea, quiere decir que yo bajé el volumen, ¿cierto? Y todos esos estímulos que me van llegando, yo los voy a sentir mucho más fuertes que una persona que no tiene este trastorno, y no solo para el estímulo doloroso, sino que también para el calor, para el ruido, para los olores. O sea, muchas veces ustedes tal vez fueron incomprendidas en que les molestaban los olores, el calor, el ruido, y aquí se dan cuenta que en realidad en la enfermedad pasa esto a nivel del sistema nervioso central y el que está fuera del cerebro, que sería el periférico. Los pacientes tienen desregulaciones que hacen que tengan un umbral diferente a todos esos estímulos, ¿ya? En cuanto a prevalencia, estas son cifras españolas, pero en general yo les diría que puede ser mucho más que un 11%. O sea, esto es a nivel de la población general. Si uno lo llevara a una consulta de dolor, claramente va a ser sobre el 90%, porque la mayoría de las veces te van a consultar por dolor. Pero, por ejemplo, si uno lo ve en comparación con la artritis reumatoide, el porcentaje de pacientes que lo presentan puede ser mucho más alto en fibromialgia. Y casi siempre es de mujeres. Yo, por ejemplo, hago activamente talleres con una colega que trabaja el área de psicología, de mindfulness, que también vamos a tener prontamente una charla con ella. Y en los talleres nos damos cuenta que por 20 mujeres aparece un hombre. Esa es como la relación que tenemos nosotros en la consulta. Ahora otros colegas pueden tener más o menos, pero habitualmente se da esa asociación mayor en el sexo femenino, y puede o no puede estar asociado a una enfermedad autoinmune. Aquí hay unos médicos que clasificaron la fibro como si está asociado o no a enfermedad autoinmune, si está asociado o no a la depresión, y les voy a mostrar después lo que viene, pero en general, eh, mm, por ejemplo, se ve harta asociación en un paciente que es diagnosticado de una artritis reumatoide que puede desarrollar fibromialgia, un síndrome de Sjögren, una vasculitis, etcétera. ¿Por qué pasa esto? Habitualmente el mecanismo de alteración en la enfermedad es un estímulo doloroso crónico.
Ya habitualmente el estímulo es un estímulo físico, pero también puede ser un estímulo psicológico. Entonces aquí yo le hablo de un paciente, por ejemplo, que tiene una artrosis en una rodilla que le limita el dolor, que está todos los días con el dolor, empiezan a pasar las semanas, los meses, no tiene respuesta. Entonces ese estímulo doloroso que le llega constantemente al cerebro y a las fibras de dolor empiezan a alterar el circuito. Imagínense que esto es un circuito que está interconectado como muchos cables adentro de nuestro cuerpo y al recibir un estímulo doloroso todos los días, cada rato y no se resuelve, esos cables como que se entrecruzan y empieza a quedar la escoba. Entonces, al tener una enfermedad de base que genera dolor crónico, hay más probabilidad de desarrollar fibromialgia por esto que le estaba comentando. Respecto a los factores predisponentes, esto es importante como para poder decir, si yo sé un poco de esto, ¿podré prevenirlo? A veces sí, a veces no. Por ejemplo, el factor genético, lamentablemente, es algo que viene con nosotros de entrada, no lo podemos modificar, pero aquí yo les dejo la invitación a leer algunos autores que yo a veces le he mandado, ¿cierto? Cuando van a la consulta y los publico en el estado de Instagram, en el mismo YouTube también. Por ejemplo, hay un colega que se llama Joe Dispenza, que hizo un libro que se llama El placebo eres tú, donde se conversa un poco de cuánto la genética influye o no influye en esto. Y hay cosas súper interesantes. Por ejemplo, hay una cosa que se llama la epigenética, que es como todo lo que rodea a los genes. Por ejemplo, el medio ambiente que rodea un gen, la alimentación que yo voy a consumir, el estrés que yo voy a tener. Entonces él plantea y lo ha logrado desarrollar en su investigación que si yo cambio lo que está alrededor de los genes, ese gen no necesariamente se va a expresar para algo malo. Me explico, por ejemplo, si yo tengo mi familiar directo con fibromialgia, mi tía, mi prima, mi hermana, no me quedo con la idea de que yo también la voy a hacer porque ellas la hicieron, que muchas veces esa es la idea, que de repente uno piensa, si mi papá es hipertenso, voy a ser hipertenso, si el papá es diabético, voy a ser diabético, y así sucesivamente, con el cáncer también. Entonces, este autor cambia un poco ese paradigma y habla mucho de la epigenética, que en genética se sabe bastante, y yo lo invito a leer ese libro, se llama El placebo eres tú. Hay harto video, audiolibro, inclusive ahora se puede encargar el libro, no es tan costoso, donde uno puede como tener un poco esa esperanza de no quedar encadenado a que si genéticamente está ese factor, yo lo voy a desarrollar. También de lo que hablábamos de lo medioambiental, muchas veces el estrés, ¿cierto? El estrés físico, el estrés químico que se va produciendo por cosas repetitivas que uno va haciendo en la vida. Esto sí es modificable, por ejemplo, mi tipo de alimentación que me va a estresar más y en mi forma de vivir el día a día, si estoy meditando o no estoy meditando, si estoy ejercitándome o no. Las hormonas también influyen, cuadros postinfecciosos, se ha hablado harto de un virus que se llama Epstein-Barr. También nosotros en la pandemia aprendimos que con el COVID, mucha gente post-COVID quedó con síntomas más potentes de dolor crónico y fibromialgia, con fatiga crónica también, postraumática, por ejemplo, pacientes que han sufrido un accidente automovilístico cuando ocurre un fenómeno que se llama el latigazo, que uno así como que se va hacia atrás y hacia adelante, puede empezar a desarrollar después un dolor crónico asociado a fibromialgia. Y también tenemos que uno le pregunta al paciente por arriba y por abajo y en realidad no encuentra ninguna causa que lo explique. Entonces, muy variado. Yo, por ejemplo, en algunos cursos que he ido, algunos anestesistas han comentado algunos como exploraciones que se ha hecho en pacientes que han tenido accidentes automovilísticos. Imagínense, por ejemplo, 10 pacientes con accidentes versus 10 pacientes sin antecedentes de accidente. Se le inyectó un suero fisiológico en un pedacito de la pierna, por ejemplo, marcaron el pedacito y después se dieron cuenta que los pacientes que habían sufrido accidentes tenían una alteración en sus fibras que sentían y recolectaban el dolor y la zona de dolor que ellos referían después de la inyección del suero fisiológico era un área mucho más alta y más amplia versus las personas que no habían sufrido un traumatismo. O sea, imagínense, ese antecedente a veces pesa en que uno va a desarrollar más dolor. Siguiendo con los mecanismos implicados, acá imagínense, como yo siempre les digo, pues tenemos sistemas en el cuerpo humano, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, aprendimos también del sistema inmunológico. Entonces aquí hay un sistema que regula el dolor, que es el sistema nervioso, ¿cierto? El sistema nervioso central, que sería el cerebro, la médula espinal, el sistema nervioso periférico, que son todas esas redes de nervios que les digo yo que están abajo de nuestra piel,
Y también está como un sistema que se llama nociceptivo, que es el sistema donde se regulan las ondas de dolor, la temperatura, la presión, etcétera. Entonces, se han encontrado, por ejemplo, alteraciones en la forma de procesar el dolor, donde hay un aumento de una sustancia que tiene que ver con el dolor, que es la sustancia P. El glutamato también se ha encontrado que se altera a nivel como químico en el cerebro y en el cuerpo en general, disminución de serotonina, alteraciones con la noradrenalina o norepinefrina, que también se llama, los receptores que reciben una cosa que se llama la dopamina, las fibras C del dolor, que son unas fibras específicas que mueven el dolor, y también se ha visto disminución de los niveles de melatonina. Ahora, yo sé que esto es complejo porque obviamente son terminologías médicas, pero se los quiero mostrar para que ustedes sepan que todo esto que yo les menciono acá como mecanismos implicados, nosotros podemos, por así decirlo, como hackear el circuito y hacer que nuestro cuerpo vuelva a mejorar, por ejemplo, aumentar la serotonina, a mejorar la noradrenalina, a disminuir la alteración en los receptores de dopamina, a mejorar los niveles de melatonina. La gracia después al final de la presentación yo les voy a comentar cómo uno pudiera contrarrestar estas situaciones que están implicadas en el dolor crónico en la fibra. Ya, esto lo saqué de una página, si ustedes buscan en internet síndrome de sensibilización central va a aparecer esta fotito muy buena, muy interesante, donde te muestra la magnitud del problema. Entonces, si nosotros tratáramos la fibromialgia como un síndrome, ¿qué quiere decir síndrome? Conjunto de signos y síntomas que se dan más de lo habitual en una patología. Por ejemplo, si yo les digo síndrome febril, no le estoy diciendo usted tiene fiebre por una amigdalitis, yo le estoy diciendo que tenemos un síndrome, que sería un conjunto de signos y síntomas que da fiebre. Entonces, si uno se siente afiebrado, ¿qué va a sentir? Se va a poner los ojos brillosos, me duele la cabeza, voy a tener la carita más colorada. Entonces, todos esos signos y síntomas de la fatiga, qué sé yo, se llama síndrome. Entonces, el síndrome de sensibilización central abarca todas estas patologías que ustedes ven ahí, dentro de las cuales está la fibromialgia, está el síndrome de fatiga crónica, hay una patología que es como del colon irritable, también está las alteraciones de la articulación temporomandibular cuando los pacientes hacen un poco de bruxismo en la mandíbula, alteraciones en las mujeres de la parte ginecológica que se llama dismenorrea, que es el dolor menstrual intenso, están las alteraciones del sueño, el síndrome de pierna inquieta y muchas más. Entonces, ¿por qué se le llama síndrome? Porque va a ser un conjunto de signos y síntomas y la sensibilización significa que la zona central, que es donde nosotros estamos percibiendo el dolor, que sería en el cerebro y en la médula espinal, tiene una sensibilización diferente, por lo tanto ese umbral del dolor baja y el estímulo se siente mucho más potente. ¿Ya? ¿Cómo hago el diagnóstico? Nosotros en Reuma habitualmente usamos criterios. Por ejemplo, el lupus tiene que cumplir, por ejemplo, un anticuerpo antinuclear alterado, tener la fotosensibilidad al sol, haber tenido otra patología autoinmune asociada, por ejemplo. En artritis, como les he mostrado también en los gráficos, están las partes como de la historia familiar, del examen de sangre que muestra alguna alteración. Pero acá, como yo les decía al principio, no hay un marcador específico. Habitualmente el diagnóstico se hace con una clasificación, ya que después les voy a mostrar a continuación. Eh, Habitualmente es importante definir si la patología viene o no viene con alteraciones de la esfera psicológica de base. Por ejemplo, esto va a tener implicancia en el tratamiento y en la forma como yo voy a proceder con mi paciente. Si yo, por ejemplo, tengo un paciente que viene con un historial psicológico importante de niño, por ejemplo, en la infancia, un cuadro de crisis de pánico, de una depresión mayor, de intento suicida, cosas graves y complejas de la esfera psicológica y psiquiátrica, yo sí o sí voy a tener que tener a la mano mi psiquiatra, mi psicólogo y apoyarme con ellos para seguir a mi paciente. O sea, no es solo pega del reumato en atender a un paciente que tiene la fibromialgia asociada a un trastorno del área de salud mental. Es muy complementario y ahí la idea es que trabajemos en equipo, ¿ya? Por ejemplo, si es secundaria, como yo les decía, asociada a una enfermedad de base como la artritis, la artrosis, el lupus, la espondilitis, ahí a veces pasa que tú mejoras la enfermedad de base y la fibra empieza como a desaparecer un poquito. Y también tenemos esos casos que el paciente no tiene ni ninguna ni la otra, que ahí hay que enfocarse también en lo multidisciplinario. A veces, le he hablado en otras charlas y que hemos tenido los exponentes acá de nutrición, de kinesioterapia también. Ese es el índice de dolor generalizado. Ustedes tienen este monito aquí donde sale en distintas áreas en color.
Entonces se le va haciendo preguntas al paciente de los dos lados, del lado derecho, del lado izquierdo, de la cintura hacia arriba, de la cintura hacia abajo. Y ahí el paciente tiene que ir diciendo si ha sentido dolor en esa zona y ahí se le da un puntaje. Ya hay un puntaje máximo sobre un valor de 7 o más, uno puede hacer el diagnóstico. Y el otro se llama el índice de gravedad de síntomas, donde se hacen tres análisis, por ejemplo, en cuanto a fatiga, en cuanto a sueño no reparador y en cuanto a trastornos cognitivos, que es lo que hablábamos de la memoria y de la cognición en general, como la planificación, la concentración, etcétera. Entonces hay distintas como graduaciones. Por ejemplo, en sueño, si no ha tenido problema, dice cero, si un poquito leve, uno, moderada 2 y grave ya 3 cuando el paciente tiene grandes problemas que le puede alterar en su trabajo, qué sé yo y todo. Y ahí uno va dando puntaje y esto es la otra parte de la escala de índice de gravedad de síntomas, donde uno va preguntando ya todo este listado, ¿cierto? Dolor muscular, colon irritable, fatiga, dolor. Ahora, si ustedes me preguntan en la consulta, ¿uno lo hace así como tomar una hoja, imprimir esto y preguntarlo? En general, no. Esto es como más para estudios clínicos. Si ustedes se fijan, de repente, cuando yo les hago el interrogatorio dirigido en la consulta, les digo, les voy a hacer como una especie de escáner corporal. Entonces, uno tiene al paciente al frente y no tiene cómo perderse porque le va preguntando como de la cabeza hasta los pies. Entonces, ahí le pregunta, por ejemplo, zumbido en los oídos, roncha en la piel, alteración en la cabeza, al orinar, qué sé yo. Y ahí uno va dando un puntaje. Antiguamente se consideraba como los tender points, que eran los puntos dolorosos, que uno tenía que tocar 18 puntos y si tenía 11 o más podía hacer diagnóstico. En la actualidad eso no es netamente necesario. Igual uno lo sigue haciendo porque te ayuda bastante, pero pasaba que a veces los colegas a nivel mundial o de atención primaria versus los especialistas y los no especialistas, la forma de hacer el examen, algunos apretaban más fuerte, algunos apretaban más despacio, entonces no había como una unificación del criterio. Por eso ya eso no se ocupa, pero en realidad igual uno lo sigue haciendo como para saber la intensidad un poco del dolor que tiene el paciente. Se supone que uno debería apretar hasta que se apriete unos 4 kilos. Y uno dice, pero ¿cómo voy a saber 4 kilos? A alguien inteligente se le ocurrió alguna vez y lo midió, que los 4 kilos es cuando tú estás apretando algo y la uña se empieza a poner de color blanco, el lecho unguial. Entonces, si uno logra esos 4 kilos y el paciente le duele, uno podría decir ya esto está considerado como dolor asociado a la fibromialgia. ¿Ya? Bueno, es un poquito como de la fisiopatología. Yo sé que es complejo, yo le digo a la paciente siempre lo mismo que ir a un mecánico. Yo de repente puedo llevar el auto al mecánico, el mecánico me va a explicar cosas muy técnicas que yo en realidad no tengo por qué saberlas y probablemente me las va a explicar y yo en una hora más se me va a olvidar. Pero aquí la idea es que como usted es su cuerpo, es su dolor, que lo logren entender, que puedan materializar un poco esto en su mente para poder sanarse después. Si yo aprendo, como yo les pongo ahí, si aprendo del enemigo, va a ser más fácil derrotarlo. Entonces, si yo sé cuáles son mis factores predisponentes, si yo sé qué es lo que tengo que comer, qué es lo que tengo que evitar comer, si yo sé que me tengo que ejercitar de alguna u otra manera, puedo generar un alivio y les repito, no necesariamente el punto de vista farmacológico. Yo sé que muchas de ustedes están muy aburridas de tomar muchos fármacos, de repente en la consulta te encontré con 5 más fármacos. Acá la idea es poder minimizarlo, ocuparlo en el momento prudente, ¿cierto? Cuando se necesite, pero tratar de apoyarnos siempre con esto que es complementario, ¿ya? Em, si sé que, por ejemplo, la serotonina y la noradrenalina se alteran, ¿cómo podría cambiar esto yo en mi cuerpo? Entonces ahí muchas veces hacer técnicas de meditación ayuda a aumentar los niveles de serotonina. El tipo de alimentación que llevo también va a ayudar a liberar una serotonina de manera diferente. Recuerden ustedes, se considera el cerebro como productor de serotonina, pero investigaciones de hace mucho tiempo se encontró que la mayor producción de serotonina está en el intestino. Por lo tanto, si yo tengo mi intestino estable, mi salud cerebral también va a estar estable. Por ejemplo, muchas pacientes me llegan a la consulta preguntando lo que hablamos del trastorno de memoria y el trastorno del sueño. Se sabe mucho tiempo que la melatonina ayuda a dormir, ¿ya? Venden preparados de melatonina, pero uno naturalmente la puede producir solo apagando la luz y teniendo los ojitos cerrados. Si ustedes no tienen un estímulo lumínico activo, van a aumentar los niveles de melatonina. La melatonina se produce al centro del cerebro, en la glándula pineal,
Entonces, si uno logra como concentrarse en eso y hacer ejercicios de activación de la glándula pineal, también va a lograr aumentar la melatonina, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en los talleres con Jessica, cuando hacemos mindfulness, los pacientes al hacer meditación aumentan sus niveles de melatonina, disminuyen el estrés que está dado por el cortisol, que son como otras hormonas que yo no hablé acá, pero se asocian también al dolor, a la inflamación. Entonces, si yo logro hacer buenas técnicas de meditación, voy a mejorar mi sueño, voy a mejorar mi memoria, voy a estar más concentrado, va a aumentar mi serotonina y me voy a sentir mucho mejor. ¿Ya? Ahora, dentro de la meditación, yo les diría beneficios múltiples, ¿cierto? Lo hemos conversado otras veces, en la consulta yo también les digo, hacer la pausa, por ejemplo, traten, aunque sea una vez al día, de hacer una cosa que se llama la respiración consciente. La vamos a hacer ahora, mira, no toma más de 10 segundos. Entonces, yo dejo de hacer todo lo que estoy haciendo, me puedo poner las manitos ahí alrededor del pechito, inspiro, siento cómo entra el aire por mi nariz, ¿cierto? Y después boto el aire por la boca y tomo conciencia de eso. Tomo conciencia de cómo entra el aire a mi nariz, de un calor especial, siento cómo se me infla el pechito y después al botar el aire, al exhalar, siento cómo sale el aire un poco más calentito, ¿cierto? Y cómo baja mi costilla también al hacerlo. Entonces, si ustedes empiezan con eso, que es lo básico, la respiración la van a llevar siempre con ustedes. Lo que pasa es que uno lo hace de manera inconsciente, es como automático. Pero yo los invito a que intenten a diario una respiración consciente, que es lo que acabamos de hacer. Es muy simple y después ya con mindfulness van a aprender otras técnicas. Practicar alguna actividad física, como hablamos en la charla anterior con Marlene, nuestra kinesióloga, eh, y ya ustedes ya han visto algunos videos de una paciente que tengo ahí dando vuelta, la Normita, una viejita de más de 90 años, que no hay excusa a la edad, ¿cierto? Yo sé que por el dolor, por la fatiga, de repente uno dice, no quiero hacer nada, pero si lo logro motivarme y empezar de a poquitito, puedo aprender técnicas de Qigong, de yoga. Vamos a tener una profe de yoga prontamente que nos va a enseñar como algunos tips de cómo empezar a hacer una buena yoga. Y lo otro, la música. Piensen que el cerebro tiene ondas cerebrales que responden a la música. Si ustedes han ido a la consulta, se han dado cuenta que yo pongo una música especial de repente. Me pasa muchas veces que las pacientes cuando están en un estado depresivo como que les gusta más escuchar canciones más cebollentas, ¿cierto? Más complicadas. Entonces eso también altera el cerebro y las ondas cerebrales del dolor y de la relajación también. Pues entonces si ustedes tienen música más de relajación, música que los active más, que le dé más alegría, que le haga recordar cosas de su infancia tal vez buenas, va a ser un gran apoyo. Escuchar música ahora en Spotify es gratuito, pueden hacerlo, tener su audífono y les va a hacer muy bien. Ah, perdón, practicar la gratitud y la compasión. Estas son dos cosas que también uno aprende en el taller de mindfulness. Se las comento muy rápidamente. La gratitud principalmente es dar las gracias, ¿cierto? Dar las gracias por estar vivo, por respirar, por tener a mis seres queridos conmigo. Cosas tan sencillas, básicas, que si ustedes la empiezan a practicar, está demostrado que le ayuda a disminuir el estrés, a mejorar el dolor, a sentirse bien. Y es gratuito. Entonces usted todas las mañanas tener la posibilidad, 5 o 10 minutos, de hacer esa gratitud y practicar la compasión. La compasión ya es una definición un poco más compleja, pero también tiene que ver un poco con el autoquererse, ¿cierto? El ayudar a los demás y que va a ser muy importante también en la parte de consejos prácticos para ustedes. La alimentación saludable, los invito a volver a ver el video de la Nutri, pueden sacarle pantallazo, pueden ir tomando apuntes, muy completo, muy útil, muy práctico, eh, guiarme con los profesionales adecuados. Yo sé que aquí se ve de repente que uno puede encarecer un poco, de repente que diga entre que tengo que ir al reumatólogo, al kine, al nutricionista, al psicólogo, pero por lo mismo estamos haciendo estas charlas y la idea del canal es justamente que ustedes no tengan que pegarse el pique a uno de estos especialistas. Ahora obviamente hay que ir viendo caso a caso, pero si yo de repente tengo un caso específico que no me está respondiendo, probablemente lo tenga que derivar personalizadamente a un kinesiólogo, personalizadamente a una psicóloga, nutricionista, pero aquí la idea es que ustedes sigan aprendiendo en que no solo los fármacos los van a ayudar, el fármaco es la mitad del tratamiento y la otra mitad está por esta esfera.
Y por último, para finalizar, piensen esto, que podemos ganarle a la fibromialgia. No nos quedemos con el concepto erróneo de que es una enfermedad crónica para toda la vida, que yo no tengo salida, que voy a quedar encarcelado con esto. Eh, Vean el lado positivo del asunto, vean que hay cosas por hacer todavía, vean que hay formas de mejorarse. Si han tenido la mala experiencia de que algún colega que no cree en la enfermedad o que lamentablemente les dice cosas negativas respecto a la enfermedad, traten de borrar esos comentarios, traten de seguir con lo que yo les estoy comentando. Varios estudios gringos de otros países, en Europa también, mencionan que el pensamiento positivo de las pacientes que tienen este trastorno les ayuda bastante. Entonces, más sumar que restar, yo lamento que mis colegas tengan ese pensamiento. Siempre le digo a las pacientes, ojalá que a ese colega no le toque vivir de cerca cosas así porque es muy terrible. Bueno, y si le toca, tal vez se va a concientizar y se va a dar cuenta que en realidad es una patología real. Muchas veces me ha tocado colegas, como decimos nosotros, que se han vuelto a la chaqueta de repente que no creían, hasta que le tocó que a la esposa le dio fibromialgia o a la mamá le dio fibromialgia y llegan con la cabeza agacha, ¿cierto?, a pedir ayuda. Entonces, traten de borrar esos comentarios que nos ayudan mucho. Aprender a reconocer los pros y los contras de la enfermedad, como les decía, factores predisponentes, tengo que estar atento, siempre aprendiendo y educando. Por lo tanto, importante que vayan leyendo al respecto, hay muchos libros, yo sé que de repente la fatiga se las come, pero traten de leer un poco más de lo que les decía el Placebo Estudio de Joe Dispenza, vean cosas de la glándula pineal que va a ser necesario para los momentos de relajación, sobre todo el mindfulness. Yo sé que cuesta harto de repente hacerlo autodidactamente, por lo tanto nosotros con la psicóloga en una próxima charla vamos a hablar de algunas técnicas que ustedes puedan manejar para poder desarrollarlo y obviamente tomarse el tiempo, ¿cierto? De repente uno se ve muy agobiado con todas estas cosas, entonces reposar, tomar conciencia plena de mi entorno, escuchar mi cuerpo. Y por último, y lo más importante, suscribirse al canal, compartir la información, seguir de la mano. Nosotros vamos a estar acompañando siempre en este largo camino, ¿cierto?, del dolor crónico y las enfermedades. Pero siempre pensemos en esto, que veremos la luz al final del túnel, que nos irá bien. Como les digo siempre, vamos que se puede. Y no olviden suscribirse, apretar la campanita, compartan, guardan. Entre más gente sumemos mejor porque vamos a poder seguir participando y haciendo más cosas para todos ustedes. Ya, así que los dejo invitados a todo lo que estamos conversando. Y en una próxima instancia vamos a hablar con Jessica, que es nuestra psicóloga a través del mindfulness, y vamos a hablar también con Ale, que es nuestra profesora de yoga, que ahí les voy a contar la manera en cómo yo la conocí y es una persona muy adorable que nos va a ayudar mucho también en este camino de la actividad física junto con lo que ya aprendieron con Marlene. ¿Ya? Así que hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.